Durante la administración del expresidente Barack Obama, cerca de 70.000 niños fueron detenidos en las fronteras con México. Lo que ya se miraba con preocupación pasó al horror. Desde que el ahora presidente Donald Trump llegó a la escena política, no dudó ni un momento en mostrar abiertamente sus pensamientos antimigrantes. Su política de tolerancia cero ha ido en aumento y ahora se pretende mantener enjaulados indefinidamente a niños migrantes y sus familias. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El presidente de Estados Unidos, desde que llegó a la escena política, no dudó ni un momento en mostrar abiertamente sus pensamientos antimigrantes. Trump y su administración han sido criticados por esas políticas. El año 2014 fue el peor año de la administración del expresidente Barack Obama, en el que cerca de 70.000 niños fueron detenidos en las fronteras con México. Lo preocupante, sin embargo, es que en los primeros 6 meses de 2019, el número de detenciones fronterizas ha superado esa cifra. La Casa Blanca reveló la intención de la administración de Donald Trump para permitir la detención de los niños migrantes más allá de 20 días hasta que culmine el proceso legal migratorio. Para ello han propuesto modificaciones de los términos de lo denominado Acuerdo de Flores, que por 2 décadas ha sido la base legal de las actividades de los centros de detención fronterizos. By eliminating the incentive to make the journey to the United States as a family, the new rule will reduce the unprecedented volume of family units that has strained the already limited resources of our department components and put children throughout the region at risk. La capacidad de los centros de detención fronterizos es preocupante. Las instalaciones, que incluso con las limitaciones para detener a los niños migrantes solo por 20 días, están abrumadas y los detenidos a veces viven en condiciones infrahumanas. What is the most troubling about this news is that the same department and the same facilities that have allowed 6 children to die under their watch are now claiming that they can provide oversight internally on their own facilities. We have heard about sexual assault allegations here in this facility by staff. By staff. When we went into the cell, it was clear that the water was not running. There was a toilet, but there was no running water for people to drink. In fact, one of the women said that she was told by an agent to drink water out of the toilet. Trump, sin embargo, sigue apoyando las patrullas fronterizas. Border Patrol did not train to be doctors and nurses and janitors. That's not what they trained to be. They trained to be Border Patrol. And that's what they're doing, and they're doing a phenomenal job. La desigualdad y violencia en los países de origen son los principales motivos de las olas de migración desde América Central hacia Estados Unidos. Problemas que, si no son solucionados, el drama migratorio, los muertos y los niños separados de sus padres seguirán siendo el pan de cada día en las fronteras sureñas de Estados Unidos. Allí veíamos un repaso de esta situación que no solo Estados Unidos, sino también el mundo ha condenado. Para el análisis, para el debate, nos acompaña esta noche Javier Arias Borque, periodista desde Madrid, y Jesús López Almejo, profesor e investigador desde Tijuana. Les doy la bienvenida a ambos. ¿Cómo están, Javier y Jesús? Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Javier, voy primero con usted. Bien hemos sabido, y lo repasábamos en el informe que acabamos de ver, que ese acuerdo, llamado Acuerdo Flores, que data de 1997, ha sido un obstáculo en esta política antimigratoria de Trump. Incluso en reiteradas ocasiones ha tildado, lo ha calificado de manera negativa. Pero también algunos medios en Estados Unidos han revelado que estas detenciones en estos centros, tanto de niños como de sus padres y sus familiares, sobrepasan los 120 días. Entonces, aquí la pregunta es, ¿se está tratando de hacer legal algo que ya en la práctica se está haciendo?
En una parte sí y en una parte no. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Estados Unidos lo que está intentando afrontar ahora es un grave problema, y es el de la llegada de miles de niños a su frontera sur. La situación en América Latina no es buena, la violencia en algunos países llega a ser extrema. Este es el principal problema que no solo Estados Unidos, sino toda la comunidad internacional se debería poder esforzar para solucionar, es decir, conseguir que esta gente pueda vivir en sus países de origen y no se vea obligado a emigrar. Aún así, lo que trata de solucionar el gobierno de Estados Unidos es que durante estos años, desde que está funcionando este acuerdo Flores, se está utilizando a los niños como pasaporte para poder entrar en Estados Unidos. Cuando se llega a Estados Unidos con un menor, se sabe que como máximo en 20 días, porque el niño va a salir del centro de detención, se va a reagrupar a toda la familia fuera. E incluso los datos que está aportando el Centro de Migraciones de Estados Unidos nos están diciendo que esta llegada masiva con menores se ha multiplicado un 450% en los últimos 12 meses. Y esa es la sangría, el uso de menores que hay que intentar frenar. A ver, Jesús, voy con usted. ¿Está de acuerdo con lo que dice su contertulio? ¿No es una medida un tanto draconiana que aun cuando sabemos que las cifras de migrantes están aumentando y se han detenido mucho más familias y niños migrantes, pues igual se pone en riesgo la vida y los derechos humanos de esto? ¿Qué dice al respecto? Sí, bueno, yo solamente estoy parcialmente de acuerdo con mi contertulio por una simple y sencilla razón. A mí me gustaría definir el Acuerdo Flores o en qué contexto surge en el año de 1985 para poder entonces entender cuál es la lógica que se pretende cambiar actualmente. En 1985, una niña llamada Jenny Lisette Flores de El Salvador, tenía 15 años de edad, cruza por tierra o cruza la frontera hacia Estados Unidos, es detenida por lo que entonces se conocía como el Instituto de Inmigración y Naturalización de aquella época. Y al detenerla la tratan como si fuera una criminal. Tenía 15 años de edad, va sola, la agreden, ella intenta reencontrarse en Estados Unidos con su familiar y la tratan, decía yo, como si fuera la peor de los delincuentes. Cuando el Center for Human Rights and Constitutional Law se percata de este proceso, van y exigen al gobierno federal de Estados Unidos, ante el Poder Judicial, un trato respetuoso de los derechos humanos por faltas civiles, porque finalmente la inmigración indocumentada es una falta civil más que un crimen penal. Y en ese orden de ideas empieza un litigio por 12 años que en 1997 tiene como resultado que justamente el Poder Judicial exige al gobierno federal revisar el trato para los inmigrantes que entran de manera indocumentada y que entonces justamente el caso de los menores de edad, para evitar que caigan, digamos, en traumas psicológicos que los marque de por vida, puedan reunirse con un familiar o con un tutor legal mientras el proceso de deportación tiene lugar. Entonces, claro, en ese orden de ideas, es importante no perder de vista el contexto histórico en el que surge, porque finalmente parece que con este cambio pretendido por Donald Trump, anunciado el miércoles 21 de agosto, se pretende regresar a ese estatus medio inoperante de los años 80. Un estatus que además no ha hecho o no ha redundado en menos migración. Vuelvo con ustedes, Javier. En este contexto también hay que resaltar sobre el acuerdo Flores, y que bien exponía su contertulio Jesús, que además de la cantidad de tiempo estipulada para la detención de los niños y de los migrantes en general, pues también estipula y establece que las condiciones y el lugar en donde se detengan, en donde se encuentren por el tiempo estipulado, deben ser óptimos. Y ya hemos visto numerosos testimonios, y no solo de los propios migrantes que viven eso, sino también de organizaciones por los derechos humanos que pues dicen que están en condición de hacinamiento, que sufren numerosas violaciones a sus derechos humanos. Entonces, ¿quién es responsable de esto? ¿No es una clara violación por parte de la administración Trump, incluso de este acuerdo Flores, que todavía está en vigencia?
Sí, hemos visto imágenes absolutamente aterradoras, ¿no? De cómo están algunos de estos centros de detención. El señor Trump ha anunciado hace poco que para la nueva medida se iban a habilitar 3 nuevos centros de detención para una capacidad de 3.000 personas, donde iban a tener espacio más que suficiente para vivir el día a día mientras están retenidos, y esperemos francamente que sea así. Es cierto que la inmigración en la parte sur de Estados Unidos está creando importantes problemas, pero hay que tener un concepto claro, y es que hay que respetar los derechos humanos de estas personas. Y creo que Trump intenta hacer esto con esta nueva ley. Vamos a ver si luego finalmente lo hace de verdad o se queda solo en medias palabras. Hay que recordar que el Acuerdo Flores también ha traído otro problema añadido. Solo en el último año, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se han detenido a más de 6.000 personas por la creación de familias fraudulentas en la frontera. Y en estas familias fraudulentas, quienes más tienen que perder siempre son los menores. A ver, Jesús, veía mientras escuchaba a su contertulio, pues que hacía un gesto de negación. ¿Qué opina al respecto? ¿Está realmente el gobierno de Trump intentando mejorar las condiciones humanitarias de estos migrantes detenidos? Pues mira, es que mi contertulio señala que Trump intenta respetar los derechos humanos de los detenidos. Y yo voy a poner un ejemplo en números. Parte del problema que Trump empezó a tener casi personal con Alexandria Ocasio-Cortez, líder del ala progresista del Partido Demócrata, es que cuando hacen visitas a los centros de detención en Texas, se encuentran que existen entre 750 y 900 personas hacinadas en un espacio al que solamente le caben 76 personas. Y espacios para 12 personas tenían hasta 76 u 80 personas. Esto nos remite a la imagen de los campos de concentración de 1945 en la Alemania nazi. Por otro lado, cuando señalan pues mi contertulio que se están respetando los derechos humanos de estas personas, no sé si se omite el hecho de que, a diferencia de otros países, en Estados Unidos hay un contrapeso que es el Poder Judicial, que es extremadamente fuerte y que sí funge como este check and balance para el que fue creado, digamos, el sistema político estadounidense. Y en ese orden de ideas, Trump intenta buscar las lagunas del sistema legal estadounidense para agilizar los procesos de deportación, pero se olvida de una cosa muy importante que también le pasó a la administración de Barack Obama. Existe la ley TVPRA del año 2008 que se pronuncia contra el tráfico humano y que prohíbe la deportación inmediata justamente a países no fronterizos, es decir, Canadá o México, en este caso los centroamericanos u otros, porque dice que los menores pueden estar en riesgo de caer en redes de personas que se dedican al trato de personas y de órganos, y entonces un juez decide justamente cuál sería el futuro de estos menores en Estados Unidos. Esto se lo pasó por alto desde el año 2014 hasta que terminó su administración Obama, y de manera más declarada y abierta se lo está pasando por el arco del triunfo Donald Trump. Por lo tanto, decir que está respetando los derechos humanos o siquiera su marco legal, me parece que son palabras mayores. Claro, además hay que resaltar que es una ley, la que usted acaba de mencionar, que también ha sido pues muy cuestionada, o a la que el mismo Trump ha tildado de ineficiente en lo que lleva de gobierno. Vuelvo con usted, Javier, no sé si tiene algún punto que agregar respecto al debate que teníamos ahorita con Jesús, pero adicionalmente sí quiero preguntarle sobre qué éxito puede tener esta intención, esta pretensión de la administración Trump de acabar con el Acuerdo Flores. Sabemos que algunos republicanos moderados y por supuesto los demócratas pues no han apoyado esta medida, dicen que no va a tener éxito en el Congreso, en ninguna de las cámaras, pero ¿qué expectativa hay con respecto a que se apruebe? Sí, dos puntualizaciones sobre lo que decía mi contertulio. Por un lado, la señora Cortez yo creo que está más preocupada de dar shows en la televisión y en las redes sociales que
de preocuparse realmente por los migrantes. La hemos visto llorar frente a una valla, y cuando luego se ha ampliado el objetivo de esa fotografía se ha visto que detrás de la valla no había absolutamente nada, o sea que lo que estaba haciendo era un auténtico show televisivo. Sobre lo de los derechos humanos, creo firmemente que no solo el gobierno Trump, sino toda la administración de Estados Unidos, no solo la federal, sino también las estatales, tratan en el día a día de respetar los derechos humanos. Hablaba de la posibilidad de que los niños pudieran caer en manos de las mafias. Precisamente hablaba del dato, esas 6.000 familias fraudulentas. El problema es que dentro de esas 6.000 personas, detenidas por conformar familias fraudulentas, son las mafias en muchos casos los que configuran esas familias de conveniencia. Por lo tanto, esta ley lo que trata es de ponérselo difícil a las mafias, no solo en el tema de los menores, sino en la inmigración en general. Que ser un niño no sea un pasaporte para entrar en Estados Unidos, que tener un niño no sea, una garantía de cumplir la ley de entrada a Estados Unidos, que tener un niño, que usar a un niño, que quitarle y robarle sus derechos a un niño, no facilite esa entrada a Estados Unidos. A ver, Javier. Hablábamos de los centros de detención. Efectivamente, justamente Trump iba a ese punto. Ha tenido un problema. Él ha heredado unas jaulas terroríficas de la administración Obama, y en este caso ha hablado de la creación de nuevos centros de detención donde va a haber espacio suficiente. Esperemos que lo haga. Si no lo hace, yo no tendré ningún problema en ser la primera persona en criticarle. Respecto al futuro de la ley, hoy mismo era publicada, ahora hay 60 días hasta que entre en vigor, pero 60 días en los que yo creo que los demócratas la van a llevar a los tribunales, y creo que no la veremos entrar en vigor dentro de 60 días, sino que tendremos que esperar a que sean los tribunales las que nos digan si puede entrar en vigor o no. ¿Qué expectativas tiene Jesús con respecto a precisamente la posibilidad de entrar en vigor o no esta ley? Pues mira, en el año 2014 el American Civil Liberties Union demandó a la administración Obama precisamente por no cumplir con el Acuerdo Flores de 1997, porque Obama también había implementado un mecanismo de deportación inmediata. Recordemos que a Obama se le conoció también como Reporter on Chief o deportador en jefe, y le echaron para atrás. Y justamente al generarse una crisis, porque ya en aquella época, en el año 2014, había aproximadamente unos 40,000 miembros de familia que no se sabía qué hacer con ellos y habían generado una crisis en los centros de detención, pues básicamente la misma patrulla fronteriza reconoció que tuvieron que liberar gente para que pudieran llevar sus procesos de audiencia ante un juez en libertad hasta que el juez determinara si se quedaban en Estados Unidos o se deportaban. Por otro lado, me parece que así como el DACA o el tema de los asilos o el tema de la carga pública terminó en los tribunales federales con una sentencia judicial favorable justamente a las víctimas de todos estos cambios de normatividad que intentan los poderes ejecutivos en Estados Unidos o las administraciones presidenciales, me parece que también ahí va a quedar fracasado. Y nada más quisiera comentar una cosita con respecto a lo que decía mi contertulio. Yo no sé si Alexandria Ocasio-Cortez es puro show, pero lo que sí es cierto es que gracias a que ella visibilizó la crisis en los centros de retención, Donald Trump arreció los ataques en contra de ella, pero resulta que esta información que visibilizó Alexandria Ocasio-Cortez es respaldada por el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. Es decir, no es una cifra que se inventó ella, sino que se reconoce por la máxima autoridad experta en la materia. Claro, además, más allá de que, como indica Javier, se esté intentando frenar o reducir la utilización de familias a los niños para lograr tener un acceso a Estados Unidos, está el tema de las condiciones en las cuales se encuentran, más allá, sea de donde sea que vienen, sean de la familia que sea que vienen. Hay numerosos niños en este momento enjaulados, encarcelados allí en esos centros, pues sufriendo condiciones infrahumanas. Entonces, ¿cómo se justifica esto, Javier? Y ya recordemos que va prácticamente más de un año de esta política de tolerancia cero por parte de Donald Trump, y sin embargo la migración no ha frenado.
A ver, creo que hay que analizar varias cosas. Por un lado, las imágenes de estos centros son absolutamente aterradoras. Vuelvo a insistir en que son una herencia de Obama y en que el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, se ha comprometido a la construcción de 3 nuevos centros de acogimiento de estas personas con una capacidad total de 9.000 plazas, donde se respeten absolutamente los derechos humanos, y esperemos que lo haga. Si no, repito, yo seré el primero en criticarlo. Por otro lado, es imposible a día de hoy que la inmigración se reduzca en la frontera sur mientras los niveles de violencia sigan subiendo en determinados países centroamericanos. Es lógico y normal que la gente quiera huir de determinados países centroamericanos, pero obviamente esto frena con el derecho que tiene Estados Unidos de proteger sus fronteras. A ver, antes de ir con Jesús, Javier, otro punto aquí importante, porque varios expertos en la materia, incluso medios en Estados Unidos, habían dicho que esta política de tolerancia cero de Trump había tenido cierta baja. De hecho, recordemos que finalmente tuvo que echar para atrás pues el tema de la separación de los niños con sus padres. ¿Será que esta intensificación con esta medida ahora de acabar con el acuerdo Flores es una estrategia preelectoral de Trump, algo que le ha funcionado de cierta manera para pues hacerse del poder? ¿Qué opinas? A ver, por un lado creo que esta nueva iniciativa obviamente es para rectificar aquella que separaba a las familias. Sobre la pregunta electoral, creo que evidentemente sí. Donald Trump está en campaña electoral. El discurso de la inmigración es un discurso que sabe que cala en muy buena parte de su electorado y obviamente lo quiere utilizar para ser reelegido 4 años más. Lo lamentable de esto es que pues sean los niños las principales víctimas de este discurso y de estas acciones. La misma pregunta para ti, Jesús. ¿Es una estrategia electoral ahora, viendo que estamos en el 2019, ya viene un año electoral del 2020, es una estrategia por parte de Trump intensificar en estos meses la política de tolerancia cero? Por supuesto, es una estrategia electoral fría, calculadora, maquiavélica, que tiende a satisfacer a este electorado xenófobo, conservador, racista, que pierde de vista que Estados Unidos es lo que es gracias a los inmigrantes, documentados o indocumentados, que son los que han revolucionado en buena medida la economía estadounidense. Y por otro lado, Donald Trump está dispuesto incluso a pasar a la historia como uno de los presidentes que más violan los derechos humanos justamente de este sector vulnerable de la población estadounidense, que ascienden aproximadamente a 10 millones de personas, con tal de reelegirse. Por ejemplo, estaba yo pensando en parte de la respuesta a la primera pregunta que hacías, Dani, hace un momentito, con respecto al tema de lo que pretendía el Acuerdo Flores, y en ese orden de ideas me llama mucho la atención cómo esta narrativa de McClellan, el secretario de Seguridad Nacional, de decir, es que les vamos a dar espacio educativo, les vamos a dar servicio médico, 3 comidas al día, pero vamos a hacerles pruebas de ADN para evitar los fraudes familiares. Pero estamos hablando de que personas que cometieron una falta civil van a ser encerradas por hasta años, porque a veces los procesos en las cortes de inmigración del Departamento de Justicia tardan hasta años. Entonces, no quiero ni pensar lo que implica que por cometer una falta civil, que en cualquier otro país democrático del mundo tendría derecho a una libertad bajo fianza en lo que la audiencia tiene lugar, pues estés encerrado sin haber cometido un delito mayor. Claro. Y en ese orden de ideas, este resultado espectacular contra, y que además va a ser muy visible en televisión, contra este sector vulnerable de la población, por supuesto que va a engrosar las filas de quienes desde la narrativa xenófoba del America First está pidiendo dureza en contra de los inmigrantes. Eso es un análisis que pues lamentablemente vamos a tener que continuar en otra oportunidad. El tiempo se nos ha agotado para un tema que definitivamente tiene muchas aristas. Les agradezco Javier Arias Borque desde Madrid y Jesús López Almejo desde Tijuana, nuestros expertos, nuestros analistas del día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Dani. Gracias. Bueno,
En 2014, la periodista canadiense Naomi Klein, en su libro Esto lo cambia todo, escribió una frase contundente. Se la cito. Decía, y en vez de reconocer que tenemos una deuda contraída con la población migrada que se vio obligada a huir de sus tierras por culpa de nuestras acciones e inacciones, nuestros gobiernos erigirán un número creciente de fortalezas de alta tecnología y adoptarán leyes antimigratorias cada vez más draconianas. Más claro, imposible, y eso que esto lo dijo antes de la llegada de Donald Trump al poder. Pero, ¿qué o quién podrá frenar con estas políticas y leyes draconianas? He allí la reflexión. Los esperamos el lunes. Buen fin de semana.